Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirles: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Nuevamente, la palabra de Dios es proclamada para nosotros y celebrada en la Eucaristía. El Evangelio en este domingo 18 del tiempo ordinario y el primer domingo de este mes de agosto. Mateo, en el capítulo 14, versículo del 13 al 23. Es muy sonado el milagro de la multiplicación de los panes en los primeros cristianos. Tanto así que los 4 evangelistas nos lo presentan. Es Jesús que ha venido para hacerse hombre, hacerse solidario con nosotros, semejante a nosotros, menos en el pecado. Los discípulos son continuadores de la obra de Jesús. Jesús enseña y los discípulos están preocupados porque hay mucha gente y ya está atardeciendo, el sol está en el ocaso. Mándalos a que compren para comer. Pero Jesús quiere que los discípulos sean esa continuación de la solidaridad de Jesús con todos los hombres. Es un mandato que el Señor nos da: denles ustedes de comer. Es la iglesia así la que con la palabra de Dios debe comprometerse en el mundo, en la historia de la humanidad. Ya el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, en su exhortación apostólica sobre la palabra de Dios nos dice: la palabra divina ilumina la existencia humana y mueve a la conciencia a revisar en profundidad la propia vida, pues toda la historia de la humanidad está bajo el juicio de Dios. En nuestro tiempo, con frecuencia, nos detenemos superficialmente ante el valor del instante que pasa como si fuera irrelevante para el mundo. La palabra de Dios reclama la necesidad de nuestro compromiso en el mundo y de nuestra responsabilidad ante Cristo, Señor de la historia. Al anunciar el Evangelio, démonos ánimo mutuamente para hacer el bien y comprometernos por la justicia, la reconciliación y la paz. Sí, a este ministerio, a este servicio, la Iglesia le llama pastoral social, que es el fomento del amor social en el seno de la comunidad cristiana, de tal manera que toda la Iglesia, de manera especial la iglesia del lugar, la iglesia local, se sienta comprometida en la acción caritativa y del servicio cristiano. Es llevar
a promover las obras de la justicia social, liberación como expresión de la caridad para con Dios y con los hermanos. Es infundir el espíritu de la caridad en los sistemas racionalizados de la asistencia y el servicio social. En nuestra diócesis de Veracruz, a principios de este año 2020, Monseñor Carlos Briceño, con el espíritu profético de un pastor, nos convocaba a eso, a que la pastoral social fuera una prioridad en nuestra iglesia diocesana. Y él hacía alusión a lo que el catecismo de doctrina social de la iglesia nos invita. Cuando la iglesia cumple su misión de anunciar el evangelio, enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y la de la paz, conforme a la sabiduría divina. Y decía nuestro obispo que a partir de las prioridades pastorales teníamos que abocarnos, dedicarnos a la evangelización. Todos los grupos, movimientos parroquiales y agentes de pastoral hagan sus proyectos evangelizadores unidos a un compromiso social. En la formación de agentes, nos decía nuestro obispo, consistiría en ir haciendo conciencia que la pastoral social es una exigencia de nuestra fe, ya que ésta nos invita a reconocernos como hermanos, no solo en el ambiente familiar, sino también con los vecinos, en el trabajo y con la sociedad. La pastoral articulada en sus estructuras y métodos nos invitaba a crear cáritas parroquiales, generar la conciencia social en todos los agentes, de manera que se vinculen con asociaciones de ayudas sociales, se haga estudio de las necesidades sociales de nuestras comunidades. Y Dios ha permitido que esto verdaderamente lo hiciéramos una realidad a través de esta epidemia. ¿Cuántas necesidades hoy constatamos como discípulos de Cristo ante nuestros hermanos en nuestra iglesia, en nuestra sociedad? Hay hambre, hay desempleo, hay necesidad de escuchar, hay necesidad de consolar, hay necesidad de animar, hay necesidad de levantar esa esperanza confiando plenamente en el Señor. Tú y yo podemos hacer mucho. No tan solo es dar porque ya me dan lástima, sino crecer en la virtud de la solidaridad. Es una virtud cristiana que nos hace darle al hermano lo que corresponde. Ya algunos santos dicen, la creación nos ha dado todo, pero la avaricia de unos impide que no todos vivan y tengan dignamente lo que es de ellos. Tenemos la oportunidad de reflexionar, de encontrarnos con la palabra de Dios en este domingo y verdaderamente pedirle al Señor que mueva nuestro corazón para atender a nuestros hermanos. Recordemos las palabras de Cristo en Mateo 25, cuanto le hiciste a uno de estos insignificantes, a mí me lo hiciste. No nos hagamos sordos, ciegos a las necesidades de aquel que está tocando la puerta de nuestro corazón y quiere que lo atendamos, quiere que seamos solidarios con él, que le demos lo que le corresponde. Hagamos a un lado la avaricia, hagamos a un lado el egoísmo y dejemos que verdaderamente el mundo sea un mundo de paz, de fraternidad, porque vivimos el evangelio testimoniándolo en la caridad, en el amor, en la justicia hacia todos los hermanos. Bonita semana.